Bueno, buenas noches, me presento, yo soy Andrés Felipe Muñoz Molina, soy R1 de Neurocirugía de la Universidad de Cartagena y hoy les traigo un breve recuento de lo que ha sido la historia de la neurocirugía. Lo he dividido en diferentes etapas, pasando de lo que son las primeras civilizaciones, algo que he descrito como una era premoderna, posteriormente una era moderna, y finalmente vamos a hablar de la historia de la neurocirugía a nivel de Colombia y lo que ha sido Cartagena. Vemos como la neurocirugía ha sido una de las disciplinas quirúrgicas más antiguas, donde incluso desde el periodo neolítico se han encontrado diferentes cráneos en los cuales podemos evidenciar que presentan trepanaciones, incluso algunas de ellas con signos de haber cicatrizado, por lo que se considera que estos individuos pudieron haber sobrevivido a esta clase de procedimientos. Se han encontrado estos cráneos a diferentes niveles, a diferentes regiones, digamos, inicialmente en lo que fue Europa, en Francia, pero también en Asia, en África, en América, principalmente a nivel del territorio de los incas, pero también en Colombia, con los chipchas, se encontraron tres cráneos diferentes donde se evidencian diferentes tipos de craneotomías en los que se cree que usaban diferentes instrumentos rudimentarios como piedras afiladas con el fin de generar los diferentes tipos de craneotomías. Incluso uno de ellos presenta una craneoplastia metálica y se cree que pudo haber sobrevivido. Vemos aquí también cómo pues hacían diferentes trazos en el cráneo humano con el fin de realizar estos procedimientos. Se cree también que podría ser para curar lesiones traumáticas producidas con los encuentros con los enemigos o en accidentes, o también para tratar el dolor, la melancolía o para expulsar demonios. Hay diferentes esculturas también en diferentes como tal regiones. Vemos aquí como hay una vasija peruana en la que se representa una trepanación y también en el código de Hammurabi de la ciudad de Babilonia. Vemos como en esta figura representan lo que podría tratarse también de un trépano con el fin de intervenir el cráneo. Dentro de la historia de la neurocirugía, los egipcios del 1600 antes de Cristo, también a través de su papiro quirúrgico de Edwin Smith, que fue a nivel del faraón de Sócer, se cree que fue escrito por el médico Imhotep, describen diferentes procedimientos quirúrgicos, incluso con ilustraciones en las que tratan principalmente temas de trauma de cráneo, luego pasan a lesiones de la columna, tórax y por el resto del organismo. Tiene especial interés en la neurocirugía porque son de las primeras descripciones de las suturas del cráneo, las meninges, el encéfalo, el líquido cefalorraquídeo y lo que ellos describían como pulsaciones intracraneanas. Se han encargado de traducir esta serie de jeroglíficos donde vemos aquí cómo daban instrucciones de cómo tratar heridas penetrantes del hueso a nivel de la cabeza y también describían pues diferentes partes anatómicas del cuerpo. Dentro de la era premoderna también cobra importancia lo que es la escuela hipocrática. Recordemos que Hipócrates vivió de 460 al 377 antes de Cristo con su libro De Capitis Vulneribus, que habla sobre las heridas de la cabeza, las clasifica las fracturas por tipo y determinaba la necesidad de trepanación según la gravedad de la lesión. Se decía que cuanto peor la lesión, menor la necesidad de trepanación. De ahí su frase célebre primum nocere, primero no hacer daño, ya que los resultados quirúrgicos fueron a menudo peores que la progresión de la misma enfermedad. Y aquí vemos pues una imagen de lo que era su libro de Capitis Vulneribus y donde también describían diferentes instrumentos rudimentarios, los cuales usaba para los procedimientos para intervenir el cráneo. Dentro de esta época premoderna cobra importancia Andrea Vesalio porque puede considerarse el padre de la anatomía, donde en este libro
que consta de 7 capítulos, describe las diferentes partes del cuerpo y cobra importancia porque también describe lo que son las meninges, incluyendo sus partes como lo es la hoz, el tentorio, los senos venosos, realiza las primeras descripciones de los ventrículos, los plexos corrideos, el fornix, la glándula pineal, y también describe 2 casos de hidrocefalia donde en uno de ellos refiere que se extrajo 9 libras de agua dentro del encéfalo en la autopsia. Andreas Vesalio, este anatomista, también fue el encargado de darle el nombre de Atlas a la primera vértebra cervical y describió en forma detallada lo que es la columna. Jacopo Berengario fue un médico anatomista italiano. Este fue el primero en publicar un texto anatómico completo con ilustraciones. Como lo vemos aquí, este libro se llama De Fractura Crani y cobra importancia porque es la segunda después de la obra de Hipócrates, donde habla sobre cómo manejar las fracturas craneales. En este libro, Jacopo usa diferentes tipos de apósito para el tratamiento de los traumatismos craneoencefálicos. También vemos cómo describe instrumentos para realizar intervenciones quirúrgicas, las cuales pues son muy similares a lo que vemos en la actualidad. Podemos ver aquí un trépano que él describía y un trépano mucho más moderno, incluso unas cabezas para la fresa, las de él y las más modernas que son muy similares. También diferentes instrumentos quirúrgicos que a la actualidad han presentado pues algunas variaciones, pero pues para hacer la época de 1400, 1500 pues estaba adelantado a su época. Dentro de la historia premoderna también está Fabricius Gildan de 1560 a 1634, donde realiza la descripción más temprana de la minectomía y donde describe cómo reducir una luxación cervical. En este caso, como vemos en la imagen, utiliza de manera percutánea una aguja por la cual fija las apófisis espinosas de las vértebras y logra reducir una luxación cervical. Me pareció importante también traer a colación en esta charla las diferentes personajes que participaron en el desarrollo y en la investigación del cerebro. Todo comenzó pues con Zacharias Jensen en 1590, que fue el primero en construir un microscopio, lo que permitió que Robert Hooke posteriormente en 1655 hiciera una descripción de la célula. Posteriormente, Theodor Schwann en 1881 describe lo que es la neurona y le da su nombre. Rudolf Virchow de 1821 a 1902, el padre de la anatomía, de la patología, perdón, con la teoría de omnis célula célula, donde describe que la célula constituye la verdadera unidad orgánica de la que constituye la base fisiológica de la fisiología y de la patología, lo que dio campo para que Santiago Ramón y Cajal describiera la teoría neuronal, en lo que describe que la neurona es la unidad anatómica y fisiológica y sus dendritas y axones juegan un papel importante en lo que son la transmisión de señales. Y Camilo Golgi en 1885 también describió diferentes tipos de tinciones con el fin de poder evidenciar las neuronas y de ahí también el nombre de las células de Golgi tipo 1, tipo 2, para recalcar que esos dos personajes, Santiago Ramón y Cajal y Camilo Golgi, fueron ganadores del Premio Nobel en 1906. Para dar paso a lo que se ha denominado la era moderna en la historia de la neurocirugía, hubieron varios hitos que marcaron como esta etapa, ya que previamente los procedimientos neuroquirúrgicos tenían malos resultados, ya que o el paciente se infectaba o no se podía por el dolor o se moría en la cirugía por un sangrado profuso. Dentro de la historia de la anestesia, pues recalco que primero se usaba lo que era el opio, posteriormente se comenzaron a usar lo que era el óxido nitroso, el éter, eh,
hasta pues llegar a lo que es la anestesia moderna, que ha permitido pues poder intervenir de forma prolongada a los pacientes. Con la hemostasia, pues también con la aparición de las diferentes técnicas, dispositivos, el bisturí, entonces han permitido también tener un mejor control de la hemostasia. Y en cuanto a la antisepsia, previamente nació cuando se dieron cuenta que en la fiebre puerperal de las mujeres que acaban de tener hijos, pues era muy frecuente cuando los médicos que la atendían era posterior a realizar autopsias. Entonces, a partir de ahí establecieron una relación directa y vieron que esto mejoró cuando las personas se lavaban las manos y se cambiaban la ropa. Entonces, estos tres hitos marcaron la diferencia entre una era premoderna y una era moderna. Dentro de la era moderna tenemos a Paul Broca, que fue un médico anatomista, antropólogo, que estudió en la Escuela de París, que se ha hecho pues más sobresaliente por describir lo que es el área motora del lenguaje. Dentro de sus estudios, pues primero comenzó describiendo diferentes personas pues que habían tenido pérdida del habla o afasia y que en la autopsia se le describía una lesión en la tercera circunvolución del lóbulo frontal izquierdo a nivel de la corteza. Posteriormente un paciente que describen que se le decían tan porque tenía antecedente de una epilepsia de 20 años de larga data y lo único que podía decir era tan. Paul Broca lo conoció 5 días antes de su muerte y al realizarle la autopsia, pues efectivamente pudo comprobar que había una lesión a nivel de esta área. Carl Wernicke, por su parte, pues es conocido también por describir lo que es el área sensitiva del lenguaje a nivel del lóbulo temporal izquierdo. En la era moderna, Sir William Macewen fue un pionero en el campo de la neurocirugía. Este cirujano escocés inició lo que es la etapa de la cirugía moderna donde se describe la resección exitosa de un tumor cerebral a nivel de 1879. Recordemos pues que en esta época no habían estudios como tal de imágenes de ningún tipo, entonces estos médicos eran muy acuciosos en el examen físico neurológico y a partir del examen físico pudo localizar esta lesión, la pudo resecar y posteriormente se cree que pudo haber sido un meningioma. También inventó el instrumento quirúrgico importante como el osteótomo. Se describe el área de Macewen, que esta área es un área importante para entrar a nivel de la cavidad mastoidea. Victor Horsley, en Inglaterra, de 1857 a 1916, puede considerarse el primer neurólogo quirúrgico especializado, el primer cirujano en operar casos de epilepsia, de tumores hipofisiarios. Podría decirse que fue el primero también en tratar una hemorragia subaracnoidea mediante la ligadura de la arteria carótida y el primero en resecar lo que es un tumor espinal. Es pionero también en la cirugía estereotáxica debido pues a la creación de diferentes dispositivos que permitían tener un mejor control a nivel de las intervenciones quirúrgicas. Vemos aquí en sus libros describen la mesa de cirugía y diferentes instrumentos que son muy parecidos a los que se utilizan actualmente, como la gubia. Harvey Cushing marcó también un hito en la historia de la neurocirugía, ya que estableció pues, que los cirujanos generales no deberían estar operando los cerebros, sino que la neurocirugía debería ser una especialidad aparte. En 1920 fundó lo que es la Sociedad de Cirujanos Neurológicos en Estados Unidos, importante por describir lo que es la dinámica de la presión intracraneana, diferente clasificación de los gliomas, interesado también en lo que es las enfermedades de la hipófisis, describió el síndrome de Cushing. Tuvo un gran avance en las cirugías, ya que fue el creador de la electrocoagulación, lo que marcó un antes y un después para el control de la hemostasia.
y fue nominado en 1934 y 1936 como Premio Nobel de la Medicina. Recordemos que se graduó de Harvard. También era muy acucioso a nivel de controlar a los pacientes a nivel quirúrgico, donde para no excederse en la anestesia, en el éter, entonces registraban los signos vitales, lo que se podría escribir también como los procedimientos que hacen ahora los anestesiólogos durante las cirugías. Vemos también cómo era interesado en las imágenes y describieron diferentes procedimientos. Walter Dandy también fue discípulo de Cushing y sus principales como hallazgos, sus principales descubrimientos y descripciones fue a nivel de la circulación del líquido cefalorraquídeo, de la hidrocefalia. Vemos cómo, muy importante, desarrolló las técnicas de la ventriculografía y la neumoencefalografía, ya que antes pues solamente con el examen físico era que intentaban localizar los tumores. Con estas nuevas técnicas pues ya tenían pues una nueva ayuda con el fin de poder tener más certeza en qué parte iba a estar el tumor. Desarrolló la primera plexectomía coroidea y la tercera ventriculostomía y cateterismo del acueducto de Silvio. También fue importante a nivel de tumores del ángulo pontocerebroso. Fue el primero en extirpar un neurinoma del acústico, en tratar la enfermedad de Meniere mediante el seccionamiento del nervio y la primera sección intracraneal del noveno par para tratar una neuralgia glosofaringea. Vemos aquí pues lo que es la neumoencefalografía, como pues unas técnicas muy rudimentarias que usaban con el fin de ayudarse para tener un mejor éxito en los procedimientos quirúrgicos. También describe aneurismas intracraneales. Antonio Egas Moniz, el cual de 1874 a 1955, con estudios en neurología y psiquiatría, se interesó por la localización exacta de los tumores, ya que pues muchas veces la neumoencefalografía o la ventriculostomía, la ventriculografía no ayudaba, por lo que en la década de 1920 creó lo que es la angiografía cerebral y la encefalografía. Fue el fundador de la neuroradiología y realizó una lobotomía prefrontal para la esquizofrenia, lo cual lo llevó a ser primero nominado al Premio Nobel en 1928 y el ganador del Premio Nobel en 1949. Para estas angiografías, pues inicialmente pues usaban lo que eran bromuros, posteriormente yoduros y ya posteriormente hasta llegar a la edad moderna. Vemos aquí cómo lograba evidenciar las diferentes estructuras vasculares. También se le describe pues diferentes instrumentos neuroquirúrgicos para poder realizar este tipo de intervenciones. Fredor Krauss de 1857 y 1937 es el padre de la neurología quirúrgica a nivel alemana. Describió lo que es el abordaje extradural del ganglio de Gasser, tumores transfrontales a nivel de abordajes transfrontales de craneotomía para tumores de hipófisis y pionero a nivel de lo que es la electroestimulación y la neurocirugía funcional. Se caracteriza también por ser el primero en estudiar con detalle la corteza cerebral humana. Vemos aquí en las descripciones que él hacía, cómo era muy minucioso en describir las diferentes estructuras de la corteza y cómo realizar sus abordajes. Penfield en Canadá de 1891 a 1976 fue el pionero de la cirugía de epilepsia. También se caracterizó por su homúnculo de Penfield, donde localizaba las diferentes áreas que inervan la corteza, las diferentes áreas de la corteza que inervan las partes del cuerpo. También lo que el disector de Penfield, que actualmente se usa en las intervenciones. Y pues aquí vemos el libro que él escribe, donde pues describe su homúnculo y las diferentes representaciones del cuerpo en la corteza.
Algo muy importante son los abordajes endoscópicos, ya que al igual que el microscopio revolucionó la neurocirugía, eh, los abordajes endoscópicos pues marcan también un antes y un después. Desde 1910, Víctor Lespinaz fue el primero en hacer un procedimiento neuroendoscópico. Recordemos que Víctor fue un urólogo en Chicago que realizó este procedimiento en dos neonatos con hidrocefalia con el fin de generar una fulguración en el plexo coroideo. El primero murió en el posoperatorio y el otro alcanzó a vivir 5 años más. Walter Dandy, como ya dijimos, en 1922 hizo una primera vista de la endoscópica del sistema ventricular, pero en esta época los endoscopios que se utilizaban eran muy rudimentarios, muy grandes, sin iluminación adecuada, pues por lo que no permitía realizar intervenciones de manera adecuada. En 1923, Mixter realiza la primera tercer ventriculostomía endoscópica y posteriormente, como vemos, de 1923 hasta 1962, Gerard Guiot usó como tal un endoscopio por primera vez en neurocirugía en un hospital de París. Y aquí vemos una pequeña imagen donde describe cómo fue el procedimiento. Dentro de la historia moderna, Irwin Cooper fue el pionero de la neurocirugía funcional. Se caracterizó por realizar cirugía de Parkinson y trastornos de movimiento incapacitantes. Durante una de sus cirugías, de forma accidental, lesionó inadvertidamente la arteria coroidea anterior, que posteriormente la ligó y para sorpresa, cuando el paciente se despertó, estaba sin temblor y sin hemiparesia, donde evidenció el rol que tienen los ganglios basales en el control del temblor. Posteriormente, intentando pues crear nuevas técnicas, realizaba quimiopalidectomías o criotalamectomías con el fin de controlar lo que es el temblor y los trastornos del movimiento. Yassar Gil se considera el fundador de la microneurocirugía en 1967. Este personaje fue muy importante ya que creó el primer bypass vascular cerebral, también lo que es eh, unas nuevas unas nuevas técnicas para tratar lo que son las aneurismas cerebrales, unos clips y cómo colocarlos para el fin de que sean más ergonómicos. Vemos como también fue el creador de lo que es el microscopio flotante retractor ajustable. Y como vemos aquí, generó el primer bypass vascular donde utilizó la arteria temporal superficial con una conexión directa a la rama de la cerebral media sin necesidad de extirpar el segmento de la arteria temporal superficial. Si bien este procedimiento pues fue exitoso, se vio que no mejoraba como tal la mortalidad de los pacientes, pero pues sí marcó como un antes y un después. Listo, entonces esa fue como una historia general de la neurocirugía a nivel mundial. Ahora pues traje también lo que la neurocirugía en Colombia, que comenzó a establecerse como tal a finales del siglo XIX. Se iniciaron las primeras intervenciones neuroquirúrgicas en Colombia. Se decía que en esta época en la cual los operados, si no morían de gangrena, eran víctimas de erisipela o de otras infecciones, incluso que de cada tres operados morían dos. Antonio María Vargas Reyes fue el primero en realizar una esquelectomía a nivel de una fractura deprimida en 1856 con mejoría del paciente. Se trataba de una fractura deprimida en la cual realizó desbridamiento y resección de los fragmentos óseos. Posteriormente, Nicolás Osorio, en 1865, en Bogotá, operó lo que fue un drenaje de un absceso de un oficial que había sufrido una herida perforante con proyectil de arma de fuego.
Posteriormente el paciente falleció, pero le realizó la autopsia, evidenciando pues que tenía un absceso. Samuel Fajardo, también en Bogotá, en 1875, operó a un soldado que cayó desde una altura, quien se encontraba en coma con una fractura abierta y deprimida, con un hematoma al parecer epidural, y que el cual fue retirado después de levantar el colgajo óseo. Este paciente tuvo recuperación y se pudo dar egreso 10 días posteriores a la intervención quirúrgica, por lo que Samuel Fajardo podría decirse que realizó la primera intervención mayor en neurocirugía, y también se comenta que durante esta cirugía el paciente se despertó, por lo que él suavemente comprimió un poco el cerebro con el fin de generar una herniación. El paciente entró en coma y pudo continuar la cirugía. Juan Bautista Montoya en 1886 en Medellín intervino un paciente quien había sufrido una fractura abierta y deprimida de la región frontal izquierda con afasia y hemiparesia derecha, con posterior curación. También importante en la creación de la escuela quirúrgica en Medellín. Tomás Quevedo, también un cirujano de Medellín, fue el primero en realizar una resección de un tumor cerebral en 1893, el cual también lo diagnosticó y localizó por su sintomatología, el cual se trataba de un glioma en la tercera circunvolución frontal izquierda. Entonces marca un antes y un después en la neurocirugía en Colombia, ya que se realizó tres aspectos fundamentales, como fue la localización precisa. Durante la cirugía se confirmó la impresión diagnóstica y el paciente recuperó parcialmente sus funciones. Juan David Herrera practicó cuatro intervenciones, de las cuales una en 1895 fue en un niño de 4 años y medio de edad, que en esta intervención pues tuvo éxito, por lo que puede considerarse como la primera intervención de neurocirugía pediátrica en Colombia. Posteriormente, ya en el siglo XX, se da inicio a la neurocirugía como ciencia y como arte gracias a estos personajes. Tenemos de primero a Mario Camacho Pinto en 1945, fue un médico egresado de la Universidad Nacional, viajó a Estados Unidos donde realizó su especialización en Nueva York y posteriormente regresó a la Universidad Nacional. Considerado como el dandy de la cirugía colombiana, practicó la primera arteriografía en 1951, fue presidente de la Sociedad Neurológica Colombiana. Era controversial también porque trabajaba en un hospital psiquiátrico y realizaba lobotomías a los pacientes, que él describía pacientes con ideas suicidas y crisis maníaco-depresivas reiteradas que fueran refractarias a tratamientos conservadores, lo cual, pues, dado los resultados, posteriormente generó bastante controversia en su época. Ernesto Bustamante, en 1949, en Medellín, se graduó de la Universidad de Antioquia, estudió en el Instituto Neurológico de Santiago de Chile, caracterizado por operar por primera vez un aneurisma cerebral en Colombia, considerado como el mejor neurocirujano vascular de Latinoamérica de su época. Realizó también cirugías de epilepsia, lobectomía temporal, en 1958 cirugía de Parkinson. E importante también, fue el primero en introducir el microscopio en la neurocirugía a nivel de Colombia con el fin de tratar estas aneurismas cerebrales. Alejandro Jiménez Arango también estudió su especialización en Chile y completó los estudios en Monreal. Fue interesado por la política, 2 veces ministro de Salud, fue el jefe de neurocirugía en el Hospital San Juan de Dios, por lo que se le consideraba el neurocirujano prestado un rato a la política. Se retiró a los 60 años del quirófano, ya que consideraba que era una edad pues necesaria para hacerlo, ya que en algunos países el límite superior para retiro de los neurocirujanos es hasta los 65 años.
Carlos Alberto Acevedo estudió neurocirugía y neurología en Estados Unidos. Recibió el diploma del Comité Americano de Neurocirugía, importante porque le dio vida al programa de neurocirugía en la Universidad del Valle. Una historia pues que llamó mucho la atención a nivel de Colombia fue el asesinato del general Rafael Uribe Uribe, donde fue agredido por dos personas con hachas afuera del Capitolio, donde dos neurocirujanos, el doctor Luis Sea Uribe y Tomás Henao, realizaron la intervención quirúrgica donde evidenciaron que había una lesión del seno venoso. Posteriormente el paciente muere y pues en la autopsia pueden confirmar su diagnóstico. Traje esta diapositiva, me pareció importante. Salomón Hakim, colombiana de ascendencia libanesa, nació en 1922 en Barranquilla, egresado de la Universidad Nacional de Colombia. En Estados Unidos hizo su especialización en neurocirugía, donde describió la hidrocefalia normotensiva y la válvula de derivación para su tratamiento. Entonces, dentro de la historia de la neurocirugía en Colombia comenzaron a aparecer las diferentes escuelas. Vemos cómo aparece el Hospital San Juan de Dios con el doctor Francisco Lourido Albán. Posteriormente, en 1950 comienza la cátedra de neurología y neurocirugía en la Universidad de Antioquia. Ese mismo año, en noviembre, en el Hospital San Vicente de Paúl. Posteriormente en el Hospital Militar y en el Hospital San José de Bogotá. Posteriormente el Hospital Militar, el Hospital San José de Bogotá y la Universidad del Valle. Entonces, en cuanto a la historia de la neurocirugía en Cartagena, recordemos que nuestra universidad fue fundada en 1827. En 1830 se crea lo que fue el programa de enfermería. En 1957 se establecen como tal las especializaciones. Inicialmente fue medicina interna, cirugía, pediatría, obstetricia, ortopedia, medicina preventiva y patología. Antes de que existiera la especialización de neurocirugía, pues los cirujanos ortopedistas eran los encargados de drenar las hemorragias subaracnoideas, los abscesos epidurales, ya que pues los pacientes politraumatizados si llegaban por alguna otra fractura, pues de una vez los intervenían a nivel cráneoencefálico. Sí, no fue hasta 1964 donde se crea el primer servicio de neurocirugía en Cartagena, inicialmente en lo que fue el Hospital de Santa Clara, y en 1975 se establece como tal formalmente el programa de posgrado de neurocirugía. Aquí vemos, pues, inicialmente era en el Hospital de Santa Clara, posteriormente el programa de neurocirugía hacía su trabajo en el Hospital de San Pablo. Recordar la Asociación Colombiana de Neurocirugía, inicialmente se llamó Sociedad Neurológica de Colombia, que fue fundada el 6 de abril de 1962. Posteriormente, en 1994 ya se estableció como tal la Sociedad Colombiana de Neurocirugía y en 2024 pues el Congreso de la República mediante la Ley 2438 de 2024 regula el ejercicio de la especialidad médica en neurocirugía. Eh, Dentro de la fundación del programa de neurocirugía a nivel de Cartagena cobra importancia lo que fue el doctor Jaime Fandiño Franqui, ya que él fue el primer neurocirujano creador del servicio de la del servicio de neurocirugía de la Facultad de Medicina en la Universidad de Cartagena. Se caracterizó por ser una persona con responsabilidad social, entrega a la comunidad. eh, Fue el fundador de la Liga Colombiana contra la Epilepsia, el Instituto FIR, el Instituto de Rehabilitación para Personas con Epilepsia. Fue promotor también de la ley
1414 de 2010, la cual vela por los derechos de, de los pacientes con epilepsia y fue el primero en traer un electroencefalograma y la tomografía Cartagena. Una frase célebre de él que dice, si logro con mi arte cirujano curar a un paciente de la epilepsia, valió la pena mi vida. Y vemos como siempre estuvo muy cerca como tal de de los pacientes y de su comunidad. En cuanto a la historia de la neurocirugía en Cartagena, el primer egresado que inició y terminó en la Universidad de Cartagena la especialización en neurocirugía fue nuestro docente, el doctor Guillermo García, que fue aprendiz directamente del doctor Franchi. eh, el doctor Rubén Saogal, jefe de servicio de neurocirugía en el 96, se caracterizó también por ser secretario de salud en el 98, jefe del departamento quirúrgico en el 2024 y subgerente quirúrgico. También tenemos aquí otros docentes importantes, doctor Gilberto Caballero, graduado en 1987, el doctor Freddy Llamas en 1991, el doctor Osvaldo Molina en 1998 y el doctor Fernando Ponce, que nos acompaña el día de hoy, en el 2002, los cuales se han caracterizado por su labor con los residentes, por ser muy acuciosos con el examen físico, con dar diagnósticos y tratamientos precisos. Para recalcar con gran importancia también la doctora Sandra Piña, graduada en el 2006 y posteriormente realizó la cirugía, su fellow en neurooncología y cirugía de base de cráneo en 2008. La doctora Gina de la Rosa en 2011 se graduó de neurocirujana en 2011 y posteriormente realizó su especialización en neurocirugía endovascular en la Universidad de Buenos Aires como las dos únicas mujeres hasta el momento, pues que se han graduado de nuestra universidad como neurocirujanas. En total tenemos hasta el momento 39 egresados neurocirujanos. Aquí está la lista de cada uno de ellos y la fecha en que se graduaron. También el doctor Leonardo Domínguez, neurocirujano infantil, estudió en Argentina, el cual pues siempre ha estado cercano a la universidad como docente en esta área de la neurocirugía pediátrica, neuroendoscopista, fue presidente de la Asociación Latinoamericana de Neurocirugía Pediátrica del 2019 al 2022, miembro fundador y primer presidente del capítulo de neurocirugía pediátrica de la Asociación Colombiana de Neurocirugía. Ha sido vicepresidente de la Asociación Colombiana de Neurocirugía, miembro del Consejo de Acreditación y Recertificación de la Asociación Colombiana y actualmente pues es profesor y trabaja en el Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja. Aquí tenemos unas imágenes pues de la historia de nuestros docentes. Pues aquí quisiera que el doctor Ponce me ayude con esta parte de esta época, del que fue el Simposio Internacional de las Controversias en Neurocirugía Cerebrovascular, Tumores y Epilepsia que se llevó a cabo en Cartagena en 1997. Bueno, aquí pues logro distinguir a lo que es el doctor García, el doctor Llamas, el doctor Domínguez. Allí está el doctor Andrés, en la fila de arriba está el doctor Molina, exacto, el doctor Héctor Escorcia, que es paz descanse, Ujú. neurocirujano que ejercía en Santa Marta, egresado de la universidad, quien el COVID, pues obviamente fue una de las víctimas del COVID. Sigue el doctor Jairo Espinosa,
que es neurocirujano funcional. Ahora mismo se encuentra fuera del país. El doctor Rafael Almeida, el doctor Domínguez. Y en la primera fila el doctor Llamas, el doctor Caballero, el doctor García y el doctor Gómez, que Ok. se encuentran en la ciudad. Ujú. Otra foto pues de este simposio. Vemos acá también al doctor García, al doctor Domínguez. Del doctor Pernesky, creo que es. Ujú. Y profe, no se le escucha. No, porque esta Sí, vaina me habla. doctor Ponce, no se le escucha. Doctor Ponce, no se te escucha. Hola. Ahora sí. Bueno, muy bien. Pues en realidad ahí tuve un problema técnico que no sé por qué no me podía entrar. Pues siempre que uno empieza a hacer un recorderis de toda la historia, pues es muy difícil condensar la historia. Me parece que has hecho un pues muy buen overview de toda la historia en general, desde los principios de las primeras craneotomías, con huellas forenses de que la persona sobrevivió. Básicamente hemos visto que la necesidad de entrar en algo tan complejo como el sistema nervioso ha obligado a que tengamos que recurrir a tecnologías cada vez más modernas. Pues pensemos ahora que la cirugía mínimamente invasiva constituye en este momento como el hito en todo lo que es el ejercicio de las ciencias quirúrgicas. No hablemos exclusivamente de neurocirugía. Eh, Pensé que ibas a dejar pasar lo del general Uribe Uribe, y porque es importante un hecho que no es una anécdota, en realidad marcó la necesidad de crear un servicio de neurocirugía, unos especialistas realmente bien formados en neurocirugía, porque en realidad los neurocirujanos que se decía en esa época no tenían ese título, eran cirujanos generales, eran personas que tenían algún tipo de curiosidad de poder inferir o ingresar en el sistema nervioso e impactar con sus habilidades quirúrgicas sobre el devenir de una patología compleja. En ese caso, pues eran más los traumas, como tú lo comentaste, las esquirlectomías, los abscesos, y ya entrando en la profundidad de lo que es el desarrollo de una cirugía para una resección de un tumor con las condiciones básicas que había de asepsia o antisepsia, pues se fue creciendo conforme este desarrollo de la técnica quirúrgica, los conceptos del manejo de la asepsia Aló, profe, no, no se le y escucha. ellas Ya, anestesiológicas y del... ¿No se escucha? no, ya. Ok. Comentaba que con el desarrollo de la neurocirugía a través de un mejor diagnóstico imagenológico, tiene que venir también un desarrollo de la parte terapéutica. Y ese es el boom de las ciencias o las técnicas mínimamente invasivas que cada vez vemos aplicadas más y más al, al ejercicio. Fíjense que desde principios del 1900 ya habían hecho neuroendoscopias, con unos endoscopios rígidos que no tenían un sistema como los que tenemos ahora, con luz fría, con fibra óptica, con mejores lentes. Y sin embargo, estos pioneros se arriesgaron. Ahora podemos nosotros revisar a un paciente con una hidrocefalia obstructiva y evitarle la necesidad de portar un catéter y una válvula por su vida, y con una ventriculostomía endoscópica en cuestión de 10, 15 minutos podemos cambiarle el futuro a esa persona. Esos son los factores que hemos visto que han ayudado al desarrollo, al crecimiento,
a el empoderamiento de una especialidad tan compleja como es la neurocirugía y que los resultados sean obviamente más predecibles, la morbilidad y la mortalidad estén cambiando con unas cifras que van en disminución. Antes, una cirugía de fosa posterior, la fosa, decían todo ese de chiste que se llevaba a cabo en el ámbito del ejercicio, de de la profesión. Y pues como una cosa jocosa y muchas veces visto como un chiste para el especialista en neurocirugía. A mí me podía cambiar, que decían que los neurocirujanos nos consideramos dioses, porque éramos capaces de enviar a una persona del reino animal al reino vegetal. Era un comentario chistoso en corrillos de hospitales y clínicas, pero en realidad para uno representa una situación pues que está teniendo que ver con el fuero interno de nuestra formación, de nuestro ser. Vamos a ver que han desfilado muchas personas. Cartagena, la Facultad de Medicina de la Universidad y el Departamento de Neurocirugía de Cartagena ha sido impactado con personas que han logrado desarrollar muchas eh, oportunidades para el servicio. El hecho que vengan especialistas formados de otras escuelas, el doctor Domínguez, que estuvo en Argentina, el doctor Almeida, que hizo su formación en Argentina. De hecho, en la época inicial del servicio, el doctor Sabogal, el doctor Caballero pudieron estar en Estados Unidos con personas que infirieron en nuestro servicio como Litoporto en una forma indirecta. Y ahora con la globalización, pues obviamente lo que estamos recibiendo son aportes de personas que tienen esa curiosidad, ese deseo que espero que se siga manteniendo en nuestros futuros egresados, en ustedes que están iniciando, los que ya llevan un tiempecito y los que están a punto de graduarse, porque esto es una educación continua, es una cuestión que no va a parar nunca y vamos a tener que aprender y desaprender cosas que se consideraron valiosas en un tiempo y que alguna persona lo relegó al olvido y que por factores de vida, de economía, de circunstancias que se van presentando externas al ejercicio de la profesión, se vuelven a tomar como derroteros de trabajo. Eh, Quiero agregar pues que esa forma de llevar este organigrama de tu información pues me pareció bastante completo. Es bastante bueno que llevaste una secuencia lógica de tu exposición. Como es tu primera ocasión, pues obviamente vamos a darte siempre unos consejos sobre la forma, porque el fondo estuvo muy bien. La forma me parece muy bien y son actitudes que vas a ir puliendo conforme vayas llevando a cabo tus presentaciones, pero pues para hacer tu primera presentación, para hacer esto, pues yo te doy, como dicen en Yo Me Llamo, yo te doy un alto porcentaje de aceptación Ah, y bienvenido realmente con este abrebocas que has tenido hacia nosotros al servicio. Espero que en lo que podamos, sé que es el sentir de todos los que hemos sido egresados de la escuela, somos una familia, nos queremos siempre ayudar, colaborar y sabes que todos los compañeros, que eso es lo que somos, vamos a estar siempre dispuestos a tenderte la mano y a solucionar cualquier impasse que puedas tener en tu ejercicio y en tu vida personal, en lo que cabemos, en lo que podemos hacer. No sé si alguno de los invitados quiere hacer algún comentario puntual sobre la presentación o darle algún consejo acá. acá tengo, profe, también las fotos también de pues antiguas, doctor García. Recordemos que el primer neurocirujano egresado de nuestra facultad. ¿Sí? Ujú. Doctor Caballero.
los dos, pues, Es importante también neurocirujanos esto egresados en la... que ya no nos acompañan, el doctor Héctor Escorcia y el doctor Rafael Ospino. También recordar, pues, el, el, el 30º Congreso Nacional de Neurocirugía que se llevó en Cartagena en el 2023 y el primer simposio de residentes de neurocirugía que se realizó el año pasado. Aquí una foto también para el recuerdo. Y pues la foto que nos tomamos el día en que unos profesores se jubilaron de la universidad. Eso era lo que les traía el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Sí, algo levantó la mano. Bueno, Andrés, muy bien. Lo primero que todo es que es su primera presentación, como dice el profe, no todos sabemos que se siente y pues que todos los ojos estén puestos encima de uno y pues la presión que esto genera, tranquilo que eso poco a poco se va a ir pasando, pero creo que yo que hizo un muy buen ejercicio necesario, sobre todo para iniciar este proceso en un mundo que es muy complejo, con mucha historia, con muchas cosas que se han venido haciendo bien y otras cosas que también están hechas para cambiarse en nuestra actualidad. Entonces, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ojalá lo bueno, pero lo malo es que también se queda, entonces también eso es necesario conocerlo para pues, no hacer cositas así muy sueltas, comentarios sueltos. Por ejemplo, no olvidar que nuestra universidad fue fundada por Simón Bolívar, ¿no? Propiamente por él. Entonces, un dato pues, curioso que no todo el mundo sabe. Yo no lo sabía antes de aplicar al programa. Y con respecto a las trepanaciones en Latinoamérica, Perú fue un país muy importante en trepanaciones, tanto así que el tumi peruano era una herramienta con la cual ellos hacían sus trepanaciones y hace parte de la simbología del Colegio Médico Peruano. O sea, tan importante fue así la neurocirugía en ese país que es un símbolo actual. También es muy curioso como ahora los torniquetes se usan en extremidades aún hoy en día, en cirugía ortopedia, mano, eh, nervio periférico, pero en la cabeza también se utilizaban los torniquetes y así se manejaba la hemostasia cuando se operaban tumores cerebrales. Yo la verdad no me imagino si ahorita a veces nos chicharronamos con unos tumores teniendo bipolares, monopolares, hemostáticos en diferentes composiciones. Yo no me imagino cómo hacía esta gente para controlar un sangrado y no tener ni siquiera succión a veces. Pero bueno, eso hace parte de la historia. Y lo último que quería decirle es, el doctor Max Sewin, creo que se dice así, eh, también dejó un signo muy importante en hidrocefalia, que es la percusión de la cabeza, y es como si fuera una olla vacía y es un signo, digamos, muy claro de hidrocefalia. Entonces, pues nada, Andrés, creo que fue un primer inicio muy bueno, necesario. Qué bueno que se haya podido grabar completa la charla, eso se va a subir al canal. Y bueno, ojalá la recuerde mucho como la primera, pero no la última. Felicitaciones. Claro que sí, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Chicos, les pido quédense por favor 10 minuticos. Gracias a los docentes asistentes para poder hablar un poco de la organización del Congreso de Residentes. Tengo todavía 15 minuticos, entonces aprovechemos.